Good evening, everyone. Thank you, all of you, for being here. This is Mr. Maurice, your English teacher. I'm pretty happy, dear students, to start a new class. For today, our objectives are gonna be, well, a single one. Remember, we have been working how to describe a picture. So I need you, dear students, to practice in the class right now and also study a little bit. Tomorrow Wednesday, and the day after tomorrow Thursday, there will be 2 different days. Tomorrow and Thursday. Okay, tomorrow Wednesday and Thursday. Yes, I'm a little bit dizzy. Well, Wednesday and Thursday, we're going to practice another speaking exam. Yes, another one, but this one is quite different. It's not quite difficult, quite different from the previous one. Very different. Now, in order to carry out this, I need to split this class into 2 different schedules. Too many students. Remember on Friday, remember the last Friday, I asked you to give me time because there were so many students. It took me like 2 hours. With you, almost 4 hours to practice. Can you imagine that? That was ridiculous. 4 hours practice with you with the speaking test. Probably you say, teacher, do you know a good way, the solution or the good answer? Don't do that, okay? Just a written test, no a speaking test, okay? Well, it might be a good answer, but unfortunately, I cannot do that. Because we have been working on speaking, okay? Speaking, and we need to speak. That's the point. So, dear students, tomorrow or tonight after the class, I will separate, okay? I'm going to split this class into 2 groups. One group tomorrow Wednesday and the other group on Thursday for the speaking test. Remember, this module will finish the next week on Thursday. Next week on Thursday. So that's mean this is gonna be the last, in quotation mark, test. So the next week we're going to have class Monday, Tuesday. Monday and Tuesday. The final exam will be on Wednesday, 25th. Okay? So prepare yourself for the final exam. It's gonna be everything. Listening, writing, and reading. Okay? So the 3 different skills will be included in the final exam. So, please, tomorrow, group number 1, Thursday, group number 2. Prepare yourself. Let's begin. Here we go. Okay. Dear students, I think we started working on this. I think it was on Monday. Okay, yesterday was Monday. What am I talking about? I can't believe it. Okay. Yes, it was yesterday, Monday. We started learning about the 2 different ways to work with different stative verbs. Okay, so in this way, there are some structures that we already know, the words with infinitive, and we have other ones that work with the ing form. So today, once again,
we're going to study, review about the different structure. I do understand if you say, teacher, there are so many structure that we think we cannot, or we are not able to study everything. And I do understand, but it's my duty to show you everything, even though you cannot study every single structure or every single verb with the different patterns. Okay, let's do it. Okay, something quite important about this one is that we can use the ing form as a subject. Those students we practice with me in the module number 3, they learned that we can use the ing form. Okay, we can use it as a subject. For example, we can say, eating bananas is good for health. So this word, eating bananas is good for health. Como pueden observar, estoy tomando el gerundio como sujeto. Podemos hacerlo. Aquellos estudiantes que trabajaron conmigo en tercer módulo deben recordar, we can use the ing form of the part of the present progressive as a subject, like this example. Look the example. Dancing is fun. Dancing, bailar, es divertido, no bailando. Okay? It's very important we can use this as a subject. Dancing is fun. Okay? Or eating banana is good. Doing exercises in the morning is an excellent activity. So we can use this with the ing form as a subject. Okay, now it's time to practice the different patterns. Yesterday, dear students, okay, we have a message. Okay, yes, Mario Tumbaco, singing is fun. Cantar es divertido. I'm not good at singing. No soy bueno cantando. I am not good at singing. Okay. Let's continue here, students. Yesterday, remember that we practiced the different patterns. They are some verbs or some structure that word with infinitive, with to, and the other ones, different patterns that we need to add the suffix to the base form of the verb. This is a good example. Take a look. Enjoy. Enjoy es un buen ejemplo. Enjoy es un verbo de estado. Recuerden, cada verbo de estado tiene su patrón. En este caso es el que va a lanzar al verbo de acción. Si el verbo de acción va a ir con infinitivo, o le vamos a añadir el sufijo ing a la base del verbo. En este caso, pues ya sabemos que enjoyed, su patrón, correcto, muy bien, su patrón es añadirle el ing. No podemos decir he enjoyed to work, okay? We must say he enjoyed working instead, okay? So, here is the list. Aquí tenemos una lista de los verbos de estado con el patrón de ing. Como les dije hace un momento, es una lista grande. Yo en este nivel deberíamos, entre comillas, pues intentar pues aprender todos estos verbos que lanzan a los verbos de acción. Appreciate is the ing. Avoid, lo que estudiamos ayer. Avoid, delay, deny, discuss, dislike, enjoy, excuse, finish, understand. So these are a good example about to add the suffix to the base form of the verb. So all of this, todos estos verbos, si lanzamos un verbo de acción, tiene que ir añadido con el ing, el sufijo. Okay? All of them. For example, this one.
Suggest. Sugiero ir al cine el día de hoy. I suggest going to the cinema. Or you probably said keep. Keep also work with the ing. Don't give up. Keep on working. So keep is the same. Work with another verb. We add the ing form. Quit. Same. Done. Or you say quit smoking. You must quit smoking. Debes parar de fumar. You must quit smoking. So quit is also with the ing form. And it's the same here. Dislike, enjoy, understand. Well, these are the basic ones. Okay? So don't forget, this is a very list. I do understand, as I said earlier, too many verbs to understand, but it's pretty important. Okay? Aquí viene un paso un poco complicado en la adquisición de este idioma. Cuando necesitamos expresarnos, cuando necesitamos expresar una idea, ¿okay? Un pensamiento, y necesitamos pues expandirlo, en este caso con algunos de estos. ¿Okay? Por ejemplo, evito, mantengo, menciono, extraño, ¿okay? Sugiero. Si no sabemos algunos de estos verbos y que con qué patrón trabaja, se nos va a complicar, porque quizás vamos a pensar, con este verbo le pongo to. Ok, te va a entender, un nativo te va a entender, pero está mal. Esta lista de verbos que usted ve aquí, pues su patrón es con, añadiéndole el ing a la base del verbo. Ok, so far so good. Por otro lado, on the other hand, infinitive, infinitivos. This is different. Take a look. Infinitive, well, there are so many ways and so many words to work with infinitive. This is a good example. Aquí tenemos un ejemplo. El verbo querer, want, pero no de amar, sino de desear algo. Quiero, I want. El patrón de este verbo es infinitivo. I want to. I want to dance. You cannot say I want dancing. That's incorrect because the pattern is different. I want to dance. Okay? If we want to make negative sentences, we must add the word not. Okay? For example, here we have another verb. Aquí tenemos otro verbo de estado en que su patrón es infinitivo. Y este verbo es decide. Decide. Él decidió no ir a la fiesta. Is it negative? Affirmative? Is up to you. This example is negative. Okay? He decided not to go to the party. So in here we have two different verbs with infinitive. Want to, decide to, or in the past, decided not to. Ok, entre los verbos que siguen el patrón de infinitivo tenemos los siguientes, los que están con color verde. Agree, agree to, appear to, and so on. Decide, hope, intend, learn, offer, plan, sing, tend, wait, can afford, and so on. Okay, let me stop. Okay, relax. I understand that you probably said, Jesus Christ, tantos verbos. Okay, sí, hay algunos y cada uno de ellos tienen un patrón diferente. Tenemos que aprender qué patrón va con el ing y qué patrón va con infinitivo. Hay muchísimos. Ok, lo entiendo y no vamos a practicar con todos.
pero sí me debe responder a la siguiente tabla. Este sí. Okay, please give me a minute. Yo necesito que al menos esto de aquí, sí, son 12. 12 verbos de estados que aquí usted los puede ver, pues, con qué patrón funciona. Y están de color amarillo. Hay una excepción. La excepción, pues lo voy a poner con un color diferente, van a ser estos de aquí. Voy a ponerlo con verde. Se le llama una excepción porque estos verbos pueden funcionar como infinitive, con patrón infinitivo, y también como gerundio. Yes, you have a question, tell me. ¿Podría repetir lo último? Claro. El día de ayer, ¿se acuerdan que el día de ayer pues trabajamos o iniciamos con los patrones? Nosotros aprendimos el día de ayer que el verbo like, loved y hate eran infinitivos solamente. Pero hay una excepción que se usa muchísimo en inglés, ¿ok? Tanto like, loved and hate también pueden utilizar el patrón de gerundio. Por lo tanto, yo puedo decir I like to learn English, como también I like learning English. Entonces usted dirá, entonces, ¿cuál uso? Yo te diría cualquiera, no hay problema. La idea está ahí, pero puedo utilizar ambos patrones. La pequeña diferencia pues podría ser si usted utiliza uno de estos verbos, like, love and hate, con un gerundio, pues es una idea general. Si usted dice adoro bailar, pues la idea general pues podría decirse I love dancing. I love dancing. ¿Ok? O I like dancing, I hate dancing. También podríamos hacerlo así y está correcto. I love to dance. ¿Ok? Pero cuando hablamos de algo en general, comúnmente utilizamos el ing, el patrón de ing con estos tres verbos. Por el momento los dejo en la columna de infinitive. So, like, loved, and hate with infinitive, like this example. I like to learn English. I love to dance with you. I hate to swim in the river. Por otro lado, tenemos tres nuevas palabras que la acabamos de ver. Want. I want to. To is infinitive, or I need to. And the other structure is the one what we learned yesterday. I would like to. I would like to. In the second column, we have the ing form. What are the verbs? Enjoy, avoid, can't stand, stop, suggest, and prefer. Estos de aquí siguen el patrón del gerundio. I enjoy listening to music. I avoid swimming in the river. I can't stand cooking. They are more like stop, suggest, and prefer. Entonces tenemos esta pequeña lista, la cual usted me va a tener que utilizar mañana y el jueves, según le toque el grupo. Me va a describir imágenes. Ya les voy a mostrar de qué se trata esto de la descripción. O sea, usted nos va a mostrar una imagen y nosotros tenemos que describirla, así como utilizando lo infinitivo o el gerundio. Claro, dependiendo, de acuerdo a qué quiere usted mostrar o darme a entender. Usted puede elegir el verbo gustar, amar, odiar, querer, necesitar, gustaría, disfrute, evitar, no soporto, según la detenerse. expresión que nosotros queramos decirle a usted. Exactamente, entonces usted ya debe de saber si viene otro verbo, el de acción, cuál es el patrón. ¿Va a ser infinitivo o va a ser el gerundio que usted va a utilizar ahí? Entonces, es muy diferente. Les mencioné hace un momento la lección pasada
del speaking, aunque usted no lo crea, estuve 4 horas con ustedes. Algunos estudiantes no me dejaron mentir que algunos de ellos estuvieron 9 de la noche conmigo haciendo la prueba. 9, de 6 a 9. Es, wow, 3 hours. Y aún así faltaron. El otro grupo también. There's too many students. Mister, pero Sí. falta después del viernes hubo otro el día lunes. Y yo ese el día lunes yo no lo di porque no tenía internet. Ok. Ok, déjame recordar. Ya mismo vemos eso, no me acuerdo muy bien. Mentiría si digo sí, no me acuerdo bien. Entonces por eso les pido. Era solamente una actividad nada más. O sea, Era una no actividad. como prueba. Ok, sí, porque no me acuerdo test, ya lo tomé la semana pasada. Ya. No, era una actividad nomás. Sí, es una actividad entonces, pero estaba Ya. recordando. Entonces Ya. yo le pido a este grupo, ¿por qué tantas pruebas de speaking solamente? Porque me he centrado en speaking. Entonces yo necesito trabajar en speaking con ustedes porque es ahí donde vas a demostrar todo lo que sabes en una imagen. Entonces voy a tomar estos 2 días. Ya no quiero estar 4 horas ahí pues, sentado. Fue un día bastante complicado. Entonces vamos a hacerlo en grupos. Wednesday Mister. and Thursday. Una Yes. pregunta. ¿Y cómo salimos de ese speaking del día viernes? Ok, ya comparto. El speaking ya lo tengo, pero después le doy las Las notas. notas, sí, ya Una las tengo. pregunta, mister, lo que usted dijo que nos iba a dividir en 2 grupos, nos vamos a, por ejemplo, el primer grupo se conecta mañana y los que estén en el segundo no, ¿o sí? Exactamente, sí. Es que a lo que ustedes se dividen, cada grupo probablemente haya 32 estudiantes. Y usted no va a dar. Lo que somos muchos. Claro, el test anterior, les mencioné 4 horas estuve aquí con ustedes. 4. Antes de las 6 y terminé como 9 y 10. No me acuerdo, algún estudiante estuvo conmigo al final, que inclusive me escribió pensando que ya no estaba tomando. Y seguía, eran las 9 y 10 y seguía. Entonces no quiero que me pase eso, imagínense, todavía tengo la voz un poco recuperándome y 4 horas, wow, amazing. That is ridiculous. 4 hours. Teacher, usted ya mismo da los grupos. Yo voy a tomar los grupos tal como están, el orden que ustedes se matriculó en la plataforma. Ya. ¿Ok? En el orden que usted se matriculó en la plataforma, pues ahí me muestra la lista de acuerdo al orden. ¿Qué día se matriculó? Si lo hizo temprano, después o al final. Entonces yo voy a tomar ese orden. Recordemos que el módulo termina el día jueves de la próxima semana. Entonces el examen final probablemente sea miércoles o jueves. El examen final va a estar en la plataforma y va a ser todo, así como venimos practicando, listening con las imágenes. Usted escucha el audio y tiene 3 imágenes con las 3 opciones. ¿Ok? Pero sí vamos a tener bastante tiempito porque tenemos que escuchar audio. Sí. Claro, no, eso Mister, sí. pero si pasamos, ¿no? Esperemos que sí. Hay algunos que no, porque les faltan actividades. Las actividades Ok. que están en Moodle solamente las que usted mandó, nada más. Exactamente, sí. Es que Ya, saben, yo tengo terror mandar más actividades ahí porque se pueden perder. Últimamente ha estado fallando muchísimo. Se me pierden esas actividades y tengo por obligación pasarlos a todos después. Mister, ¿Verdad? una pregunta. La actividad 2 no aparece y otra vez- la había subido. Claro, desaparece todo y no sé, pues entonces para evitar reclamos, ¿qué más me queda? Pues todo pasa. Mister, la lección que la otra vez hicimos en la plataforma ya no aparece. No, está oculta, yo las tengo ocultas. Ya, ok. De una, cuando dimos la lección, de una ya al rato ya se desaparecieron, ¿sí o no, Mister? Sí, Así yo son. yo la tengo oculta, hay varias actividades que están ocultas. Entonces eso me pasó, lamentablemente, una experiencia muy mala con un grupo. Entonces las actividades que tendríamos que presentar son solamente las Hasta que hemos ahora hecho las en que grupo. están ahí, las que están ahí, correcto, que hay unos foros, porque yo la verdad espero que no vuelva a pasar, voy a confiar una vez en la plataforma,
Pero espero que no me vuelva a pasar porque me confié muchísimo. Estaban las asistencias, las actividades, estaban las pruebas y el examen final. Creo que fue el año pasado que la plataforma sufrió un desperfecto, no sé, que se quedó en Sí, cero. es verdad. Fue el módulo Nuestra pasado. profe tuvimos que Que enviar algunos al no tuvimos Drive que hacer todos el los examen. archivos. Sí, todo. Yo perdí absolutamente todo. ¿Qué quedó? Bueno, no quedó casi nada. Bueno, creo que la mayoría pasó porque no tenía cómo respaldarme. No tenía eso de cómo las calificaciones. Todo estaba en la plataforma. Pero bueno, espero que no vuelva a suceder. Fue una experiencia muy mala. Entonces, por eso, vamos a hacer esto de aquí, las speaking. He tomado también en Google Form dos quiz que lo he tomado en Google Form aquí. También tengo respaldado eso. Tengo respaldado sus actividades que han trabajado en grupos. Hay todavía 2 actividades más en grupos donde ustedes tienen que enviarle el correo. Eso también, bueno, tengo ahorita bastante respaldo para obtener las calificaciones. Entonces por eso no hay tantas actividades en la plataforma, porque tengo miedo que se borren otra vez y pierdo otra vez todito. Okay, so let's continue. Let me stop. Okay, vamos primero, les voy a dar pues un ejemplo de cómo vamos a realizar la prueba del speaking. Esta va a ser un poco diferente. Antes de iniciarla, necesitamos aprender ciertas frases, ¿ok? En inglés, muy parecida a las frases que aprendimos anteriormente, es como con el verbo look. They look happy. The girl looks like the mother. And the other one that we practiced, I remember it was it looks like. But today we're going to learn more, okay? So it's very important that you study these ones. These are phrases for speculation, okay? Speculation para cuando no estamos seguros, pues podemos utilizar estas frases y son válidas, okay? They work perfectly when we need to describe something. For example, if we describe something that we do not understand, we can use one of these phrases because we keep on describing, but we are not sure, and we can use this one. Okay? So, dear students, please take your notebook and grab a pencil or pen and start writing the definition of these phrases for speculation. Okay? Let's start. Okay, Mr. Mario, could you please read 1, 2, 3, and 4 in English? Yeah, I could be, then maybe I look like I surface. Okay, thank you. So, thank you. Now, pencil or pen. Let's write the definition. Remember, these are phrases for speculation. Number 1, it could be. It could be. It could be is a phrase that we use as a general way for people, animals, or object. Something that we do not understand or something that we are not sure about, we can use this. It could be significa podría ser. It could be. ¿Ok? Lo utilizamos pues para describir algo en general, personas, animales, cosas, lugares. Usted le muestra una foto y usted comienza a escribir, esto podría ser la playa. It could be the beach. It could be my father. Look, it could be the teacher. It could be, podría ser. It could be. Let's move on to this one. They might be. Might is pretty similar like could, but this is more formal. Ellos podrían ser. They might be. Obviamente aquí podemos cambiar el sujeto. Si yo quiero decir ella podría ser, she might be. Ella o él podría ser, he might be.
son frases de speculation, ¿ok? Entonces ellos podrían ser los padres ellos podrían ser los padres de Susan. They might be Susan parents. Okay? We use, they might be the new English teachers. They might be. Next one. It looks like. It looks like. This is a very common phrase. Very useful. Looks like. Parece. It looks like. Parece. It looks like. Esa es la que aprendimos anteriormente. Parece. It looks like. Parece que va a llover. It looks like it's going to rain. Parece que el examen de inglés va a estar muy difícil. It looks like the English exam will be very difficult. It looks like. Let's move on. I suppose. Okay, esto es muy parecido a nuestro idioma. I suppose means supongo. Supongo. I supposed. I suppose. Supongo. Let's continue. 1, 2, 3, and 4. Let's read the 4. The 4 phrases up the bottom. Let me pick up another student, so don't forget, I need you to write. Diana Lozano, please read the 4 phrases up the bottom. It seemed to me it appeared that in imagine that it's possible that. Wow, very fast. Okay, no problem. You speak pretty fast. Okay, let's do it. And the number 1 in this phrase, this one, it seems, is very similar like the word or the phrase it looks like. Okay, wait a minute. Jesus Christ. I'm sorry. Okay. It seems is very similar like it looks like. It seems, parece, también muy similar a looks like. Yo diría que it seems es un poco más formal que decir it looks like. It seems, parece. Okay, next one. To me, it appears that. Para mí, parece que. To me, it appears that. Para mí, parece que. Recuerde que son frases de especulaciones. Cuando no estamos seguros de algo, podemos utilizar esto. Next one. This is very easy to understand. I imagine that. Imagino que. I imagine that. And it's possible that. Es posible que. It's possible that. Okay, now let's move on to the last 2 phrases. It must be. Listen please. Dentro de todas estas frases, esta de aquí, it must be, es cuando estamos pues completamente seguros. Ya no podría ser una especulación. It must be significa debe ser o tiene que ser. We're very sure. It must be. Debe ser o tiene que ser. It must be. Let's continue this one. Okay. This is said from the looks of thing. De la forma que luce. De la forma que luce ellos. O de la forma que luce ella. From the looks of thing. She. From the looks of thing. He. And then you complete. Okay, so these are phrases for speculation. Remember, they are very useful in case you cannot understand something, especially in the photographs, when you're describing something.
Mister, ¿podría repetir las dos primeras de la parte de abajo, por favor? It seems es parece. La otra es para mí, parece que. O aparenta que. Appears that. Ok. Antes de seguir con la imagen, una slide más de lo que usted va a tener que trabajar mañana. Aparte de phrases for speculation, esto. Muy importante el momento de describir imágenes. Son las preposiciones del lugar, algo que ya practicamos 2 veces. En la derecha, en la izquierda, abajo, en la parte de arriba, en medio, detrás, enfrente de. ¿Ok? Son preposiciones de lugares, nada de otro mundo. On the left, on the right, up the bottom, up the top, in the middle, behind that, behind detrás, right? Behind that, behind them, behind her, behind me, and so on. In front of them, in front of that, and so on. Very important when you describe the picture, please. Sumamente importante añadirle aquí la restante que es en el background, en la parte de atrás, en el fondo. In the background. Vamos a utilizar las preposiciones de lugar para describir imágenes. ¿Ok? Ahora, ¿por qué va a ser un poco diferente? Y un poco más complejo a la vez. Look. A cada uno de ustedes se le va a proyectar este ejercicio. O uno parecido. Como fue la actividad anterior, pues de acuerdo a su proeficiencia, a lo que usted ha aprendido, a su práctica, si usted pues me responde 3 preguntas sumamente bien, pues ¿para qué le voy a hacer la cuarta? Si lo ha hecho muy bien. Pero si usted comienza a tener problemas, no me responde correctamente, me veré la necesidad de expandir. Algunos de ustedes ya le quedó claro. Algunos de ustedes le tuve que preguntar más de 5, 6 o hasta 7 preguntas. Por ejemplo, usted aquí podría preguntar qué se ve de fondo. No, aquí están las preguntas. Usted va a tener las preguntas ahí al lado. Oh, ya. Uno las escoge. No, yo les leo, yo les digo esta pregunta, usted observa la imagen y habla. Aquí van a entrar los verbos para la... Sí, cuénteme. Pero sí vamos a tener un poquito de tiempo para pensar Claro. y formar la respuesta. Claro, por eso es que 2 grupos, porque me va a llevar mucho tiempo después. Sí, dígame, ¿alguien más está a decir algo? Sí, mister, esas son las preguntas entonces. Claro, esto sí, pero van a ser imágenes diferentes. Por ejemplo, in the picture number 1, let me see. Katiuska Romero, could you please read the question number 1? Katiuska, are you here? No. Katiuska is not here. Oh, come on, no se vaya, pues, Katiuska. El internet. Okay, no problem. Okay, I think you get problem with your internet, Katiuska. Yes, I heard nothing. No escucho nada, Katiuska. No problem, relax. Okay, let me see. Osvaldo Vera, could you please read the question number 1 for me? What do you think dance the people we do in the evening? Okay, so in this question is future. Como puedo observar, es futuro. Y es una pregunta que le está pidiendo una especulación. Porque dentro de la pregunta está What do you think? ¿Qué piensas? Usted puede iniciar con yo pienso, considero. I think. Ok, I think. También tenemos la especulación que vimos hace un momento. I supposed. I think. I supposed.
or you can say maybe or Podría perhaps. Podría Mhm. utilizar my point of view. Ok, muy bien, eso no lo hemos visto, pero excelente. Yes. From my point of view, desde mi punto de vista, excelente. From my point of view. Y la pregunta te está diciendo, ¿qué piensas que van a hacer ellos en la tarde? Pues yo empezaría diciendo, I think they will sleep in the afternoon or in the evening. Una pregunta concisa, muy corta, pero la respondo lo que pide la pregunta. I think they will sleep in the evening. Si usted considera, no, yo pienso que ellos van a salir a pasear por la noche. So you may say, I think they will go for a walk in the evening. It's up to you, okay? The question is not difficult. You already know how to answer it. Okay? Please, I need a volunteer to answer the question number 1. Para responderla. Yes. Please, go ahead. Who wants to answer question 1? La puedo responder. Okay, go ahead, Mario. I think that we spend as family and have dinner and have a good time. Okay, so you said, I think they will be at home or they will have dinner and spend a happy time, I think. Okay, your answer is correct, but I need you to put the words in the correct order. Okay, la idea la tienes, Mario, pero intenta ponerlas un poco mejor en orden. Okay, yo pienso que ellos, I think they will. Okay, I think they will. Y la actividad por la noche. Si quieres ponerle, pues alargar las actividades, puedes hacerlo. O cómo ellos van a pasar también. No problem. But that's okay. Let's move on to the question number 2. Denise Barzola, could you please read this question for me? Where Correct, thank you. Entonces aquí te pregunta where, el lugar. Acabamos de ver en las frases de especulación el could, ok? It could be. Porque se está preguntando aquí, where could this be? ¿Dónde puede ser esto? Usted observa obviamente la imagen, pues, ya sabe dónde puede ser. Pero a pesar de eso, usted ve un árbol ahí, está como medio raro un árbol ahí. ¿Qué podría ser, caramba? Utiliza frases de especulación. Yo diría, it looks like, parece. Podría empezar, it seems. It seems they are near the river. Or I said, it looks like they are on the beach. Or you can say, that is water. I think it's water in the background. So, it must be. Cuando usted está seguro de algo, recuerde la frase de especulación, la otra que es it must be. Debe ser. It must be. Okay? So it's up to you to answer. It's not difficult. Okay? Please, a volunteer for the number 2. Where could this be? Practice. Okay, Fernando, thank you. I could be on the beach or in a river. Yes, good. But remember, the speculation. También puedes utilizar lo que aprendimos, Fernando. ¿Te acuerdas? Las frases either or. Either or. So you say, I think it could be either a river or the beach. Period. That's it. But that's correct. Let's move on to the other one. Next question.
Lydia Mejia, please read this question for me. Number 3. Lydia, can you hear me? Hola, Mister. ¿Cuál? La de What do you think the... Yes, that one. Please read. Read it, please. Lea, por favor. ¿Sí se escucha? Sí. Yes, I'm listening. Hola. What do you think they come smell? Correct, thank you. So, immediately you look the question. Yo no les voy a quitar las preguntas. Ok, las preguntas van a estar ahí. The question tiene el verbo oler. Si ven que dice smell. Y una vez más es una pregunta de especulativa. What do you think? What do you think they can smell? Entonces, oler, tú enseguida viene oler. Oler el mar, oler la parrillada, oler las flores. Ok, tienes varios contextos aquí. Oler el aire fresco. La pregunta es, ¿qué piensas que pueden oler? Ok, so you immediately start. I think they can smell. And then you complete. Okay? I think. Okay? I need a volunteer for this one. Okay, Evelyn, that's correct. I imagine that I'm playing near the river. Interesting. Good. Come on. Peter, Okay, Aurora, please. they may be having a barbecue. Okay. But remember, aquí tenemos la misma pregunta, tiene think. Entonces es especulativa. Tú comienzas. I think, que significa pienso o considero. I think they can smell. Y ahí viene lo que me dijiste, ¿ok? I think they can smell and that. ¿Ok? Let's continue. We have another question. Tamara Briones, good evening. Could you please read the question number 4? What are they doing? Correct. Esta es muy sencilla. What are they doing? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Samuel, thank you. I think they are having a family time when prepare lunch in front of the beach. Yeah, that's correct, Samuel. Para alargar tu respuesta, puedes hacerla en forma individual. Como me dijiste, I think, okay? I think the children are playing with Sam. I think they are building sandcastle. The mother looks happy. The father is behind the mother. He is standing. It looks like he's cooking a barbecue. Period, okay? El punto, Samuel, yo sé que tú puedes, todos pueden aquí. El punto es describir, ¿ok? Esos verbos que utilizar. Lo que más pueda. Exacto, Samuel. Tú sabes, tú, Yo lo hice compacto, o sea, para no... O sea, quería hacerla compacta la respuesta, no quería alargarme mucho, pero ya entendí. Sí, mientras más información, mucho mejor. No, mire, que estoy olvidando inclusive las preposiciones. En la derecha, en la izquierda, en medio, en la parte de abajo de la imagen, pues puedes seguir describiendo. Hay 3 personas, entonces tú puedes describir por partes. No hay problema en esto. Ok. Entonces, de esa manera va a ser la actividad, estimados estudiantes. Ok. Las preguntas yo no las voy a quitar, van a estar ahí. Ok, let's continue the... Profe, Yes, tell me. yo le hice así, pero no sé si esté bien. I Okay. think the man is preparing a barbecue and the lady is looking at the children who are building a sandcastle. Yeah, good. For me it's good.
Eso es lo que se necesita, es comenzar a hablarlo, ¿ok? No problem. Podría decirte unas cuantas palabras, pero nada que ver en la estructura, ¿ok? They are willing es como willing, dispuestos, ¿ok? Podría quizás quitarle el willing y en vez de lady es the mother, ¿ok? The mother. The mother is looking at. O podríamos decir cuidar, que es looking for. Okay, looking for the children's is actually, or you can say looks after the children's. I'm sorry, I confused that, but you can use that. That's correct for me. That's the point. Ese es el punto que yo deseo con ustedes. Okay, hable. Next question. Okay, let me see. Talia, tu tivem. Can you hear me? Please, could you read the question number 4 for me? On the job, his things aren't failing. No, this one, the number 4. Can you see the mouse? No, la pregunta, ¿puedes ver el ratón donde se mueve? ¿El puntero? Ah, yes. Please, read that question. On the job, his things aren't failing. Correct. Ok, otra cosa importante aquí es, por favor, tiene que ver la pregunta, cómo inicia. How es cómo. How do you think? Otra vez, otra pregunta especulativa. How do you think they are feeling? Ok. ¿Cómo crees que la están pasando? ¿O cómo crees que se sienten? How do you think they are feeling? Entonces, por la forma de ver o juzgando la forma, lo que vimos en antes, parece que, okay, it looks like the father is very happy. I think he likes cooking. You see? And then you keep on describing the other people in the picture. So that's the way. Please, I need a volunteer for this picture. Joel, thank you. ¿Cuál? ¿Sobre cuál? The number 4. How do you think they are feeling? Ya, ¿puedo decir? Yes, go ahead. Ya, un ratito. Estoy buscando una palabra que me falta. Ya, No sí. problem. Take your Bien. time. Ahora sí, dice así. It seems that they are very happy since they did not have days off for a long time. Okay. For me it's correct. Okay, utilizaste muy bien la frase. Okay, it seems. It seems. Okay. They are very happy. Puedes seguir contrastando, okay. Joel. Se lucen muy felices. Ellos disfrutan pasar el tiempo en la playa. Pues lanzas con lo que acabamos de ver, they enjoy, y lanzas un verbo de acción. Ya sabemos enjoy, ok, enjoy, el patrón es con ing, ok. La mamá disfruta pasar el tiempo con sus hijos. The mother enjoying spending the time with the children. ¿Ok? Lo que yo necesito es la combinación. No quiero que lo hagan todo incluido, si pueden, en una sola oración o en una sola respuesta, pero mientras más, pues mucho mejor aquí. Ok, vamos a la última pregunta y hacemos la actividad 1. Ginger Castro, can you hear me? Yes, mister. Okay. Could you please read
the question number 5 for me. Okay. Do you prefer going to the beach or going to the mountains? Why? Yes, thank you. That's it. Aquí tenemos otra palabra de un verbo de estado, prefer. Como usted ve, prefer, el patrón es con gerundio. Prefer going. Por eso va con ing, going. Correct. Ese es otro. Prefer ing. Por favor, no se confunda. Esto no es presente progresivo, sino es los diferentes patrones que hay. No tiene nada que ver con present progressive. Okay, frankly, I imagine they are happy because they are with the family. Okay, I think they seem very entertained, playing and sharing with their parents. Okay, good for me. It works. Thank you, Aurora. Okay, so the question is, ¿prefieres? Do you prefer going to the beach or going to the mountains? Why? Ayer vimos que cuando hay preguntas con why, nuestra respuesta es because. Why? Question. Because. Answer. Entonces esta pregunta está condicionada a dos. ¿A la playa o a la montaña? ¿Cuál prefieres? ¿Por qué? So you start. I prefer going to the mountains because I like walking in the forest. I think walking in the morning is a good exercise. I also enjoy swimming in the little rivers. In the afternoon, I like to watch different birds in the trees. Period. Si usted me da al menos una razón por qué usted le gusta ir allá, perfecto, para mí es una respuesta válida. Si usted elige playa o montaña, ¿por qué? I prefer going to the beach or I prefer going to the mountains because, and then you describe. Okay? Period. Please, a volunteer for this question. To go the beach because I love the song of the wave. The food, the vibe, the one feels pain in front of the sea. Yes, it's correct. For me, it's good. That's the point. Yeah. Ginger, go ahead. Please tell me. Do you prefer going to the beach or going to the mountains? Why? I prefer going to the beach because I like the sound of the sea and the sun on my feet and watch the sunset. Yes, wow, fantastic. Amazing. Good. That's perfect. Wow. Eso es un progreso muy grande, eh? Excellent. You see, that's the way we speak English. Entonces, de esta forma, pues, practicamos English. Obviamente que lleva un proceso. Y el proceso es, obviamente, los diferentes módulos del inicio, que es la foundation, que módulo 1, 2 y 3, pues, es la adquisición de conocimientos de estructuras. Pero ya en el 4, ya, you must speak. Ustedes pueden, ¿ok? You can speak. You can do it. Esa es la frase de Michael Jordan. You can do it. Okay, let's do it. The activity number 1. Now, you're going to work in groups, okay? Same thing. Describe pictures. For this activity, you will have 20 minutes, okay? I'm going to show you. Okay, I prefer to go to the beach because I like to enjoy the sea and it is close to my... Okay, Evelyn, good. I prefer the beach because it relaxes me and I can feel peace. Good. Thank you, Yanela.
Okay, let me show you the activity. Okay, this one is the activity. Ok, ambas actividades o ejercicios van a ser relacionados, pues, describir imágenes. Ok. Recuerde que es lo mismo cuando nosotros, pues, describimos una imagen o cuando vemos una foto en Facebook y le describimos a un compañero, amiga, familiar, le decimos, oye, ¿por qué no fuiste a la fiesta ayer? Estuvo vacancísima. Mira, te muestro las imágenes. A ver, déjame ver. Y si usted comienza a describir, mira, si ves en la parte de acá, detrás del chico que está ahí, nosotros estuvimos ahí conversando, después bailando, y lo que hace es describir, ¿ok? Lo mismo que hace en inglés. Todas estas, las frases, las estructuras, pues ya las hemos visto a través de los módulos. Entonces, esta actividad, o the exercise number 1, is this. Find and correct 5 mistakes. Okay? So, you have to look for, spot the mistakes. Find and correct the mistakes in each description. So you have to look at the picture, look very carefully, and then read this paragraph and spot 5 mistakes. In the same way, look at this picture, read, and spot the 5 mistakes. Period. Then you move on to this exercise, the number 6. In this exercise, you're going to decide. You have 2 pictures. You see? 2 pictures. 1, 2. In your group, you have to talk and decide which picture you are going to describe. You're going to describe picture 1, or you're going to describe picture 2. In order to describe, you must include this 5 sentences with fixed words. Fixed words, complete, okay? Use the present continuous. 50 palabras por todo, correcto. Me vas a utilizar el presente continuo porque me vas a describir qué están haciendo, pues. The present continuous. Me vas a utilizar el there is and they are, dependiendo singular o plural. Me vas a utilizar por esta vez solo 2 adverbios, maybe or probably. Y para esto me vas a utilizar también verbos de estado con sus respectivos patrones. ¿Cuál vas a utilizar? ¿Un verbo de estado con el patrón infinitivo o gerundio? It's up to you. Okay, so that's it. I'm going to share the activity. You're going to work with 40 students in each group. So please give a minute. I'm going to share the link.
Okay, so that's the link. Everybody click on it and download it. Okay, let's begin. Remember, 20 minutes is enough. Ingrese por favor los demás.
Hola, mister, buenas noches. Mister, buenas noches. Hello, tell me. No. ¿Me podría dar paso a la sala 17? Okay. Gracias. Teacher, ya estoy sin grupo. ¿Será que puedo hacer sola? ¿Qué grupo estabas, Marilyn? Yo no estaba en el grupo porque No se me estabas en salió el grupo. Zoom porque se me salió. Estamos a la mitad, pues Marilyn. Te voy a enviar al 11. Ya está bien. Gracias.
Hello, Miss Maite. Please. Hola, Group number? mister. No puedo ingresar. Really? Sí, no puedo ingresar, mister. ¿Me puede ayudar? Por Un favor. grupo, que estamos a mitad ya de la actividad. No, Maite, era ¿qué el grupo grupo, era? ¿Te acuerdas? el grupo 12. Ok.
Mister, can you send me the room 11?
Okay, that was fantastic, dear students. I hope you learned a lot with these activities. Remember, our objective in this final module of English is how to describe a picture properly. Obviously, in the process, we have learned different ways, like we learned today with the different patterns, the infinitive, some of them with the suffix ing. Remember, we also practice the preposition of, in quotation mark in this case, location, but applied on the photos. And we can also practice with the phrase or the phrases that we learned tonight with a speculation. That is quite important. So please, now we're going to check. It's actually my obligation. You don't need to practice a lot for tomorrow for the speaking test. It's no, and well, let's put it like an obligation. But as an English teacher, I need to show you everything. Okay? For example, okay, I want you to look at the different patterns. Okay? For example, in this one, you see? Can you see the different patterns? For example, the number one, ing, because of the word imagine. We can also agreed, easy, the preposition how, look forward to, the preposition again of, decided, infinitive, decided to, expect, mind, learned. You see the different patterns? Each of these verbs has different patterns because they learn, we have learned. Take a look. Once again, decided with to. Here, they've got to do, gave up. Like, infinitive, enjoy, ing. The word what, again, with infinitive. Avoid, well, ing. Want me to. About, ing. And the last one, hope, to see. Okay, dear students. Como dije hace un momento, pues para la prueba del día de mañana no va a ser necesaria toda esa lista, sí la que les mostré hace un momento. Creo que habían 6 formas diferentes de acuerdo al patrón. Pues tiene que estudiar. Mientras más información o más estructura usted incluye en sus preguntas, pues para mí va a ser mucho mejor. Les voy a tomar 4. Si ustedes se desenvuelven 4 preguntas correctamente, para mí es suficiente. ¿Ok? Suficiente. Intente no escribir tanto, intente por favor ganar vocabulario, ver vocabularios, porque las imágenes son completamente diferentes y las preguntas también diferentes a la imagen que vieron el día de hoy. ¿Ok? Todos con las estructuras que hemos venido practicando. Preposiciones de tiempo, los patrones, cómo describir las frases que vimos al inicio. Se me escapa el nombre. It's not the dog shit. I forgot how to say that. I'm sorry. That as much information or as many details you say about the picture, much better. It's gonna be amazing. For the next week, we continue working on vocabulary only and practice listening activity. Don't forget, I think the final exam would be Wednesday. For me, it's Wednesday. It would be a great idea Wednesday. So if you get or something came up, you can take the other day. I mean Thursday, to take the final exam for those students that, well, something came up and had a problem. They can take the next day on Thursday. Okay. So prepare yourself. Prepare everything.
I need to study a lot for tomorrow. Son dos calificaciones diferentes, ¿verdad? Tenemos dos exámenes de dos pruebas de speaking. He revisado dos de writing. Tenemos full actividades, que esas me faltan revisar, las que han enviado a el correo. Los que he revisado el día de hoy fueron los que hemos trabajado en la página de Live Worksheets. Y ahí no sé qué ha pasado, de 60 estudiantes siempre mandan 20. No sé si les falla el internet, pero bueno, yo creo que van a tener inconvenientes los estudiantes. Teacher, disculpe, yo él por lo de las prácticas que le he informado, los atrasos y todo eso. Y también no he hecho el speaking pasado, porque yo llegué tarde ese día y creo que ya... Yo pensé que ya se había pasado la hora, creo que usted había dicho que se había quedado tarde, pero la verdad yo... No, yo me quedé hasta tarde, de pronto no sé, no ingresé. Yo me quedé hasta las 9. Sí, es verdad, o sea, fue falla mía no haber preguntado, pero ya pensé que había pasado la hora. Yo ya no pregunté. No sé Ya, si no hay inconveniente. Ya, vamos a ver qué podemos. Tendrías que hacer algo suplementario. Ya. Tendrías que hacer algo suplementario. Pero obviamente no con la calificación completa. No sé qué te pasó Joel. Ok. Gracias. Lo que me estoy refiriendo es a la página Live Worksheets. Aquí en este momento tenemos 62. Habían más. Se han ido 3. Los tengo registrados acá. Pero de 60 solo 20 me llegan siempre. 20, 19, 18. Terrible. No sé qué ha pasado. ¿Me llegan los nombres de quienes enviamos? Claro, llegan el nombre, pero yo digo la cantidad. Poquísimo. Sí, yo en eso yo siempre le preguntaba que siempre me salía para poner el móvil y todo eso, pero no sé si le llegaba no eso, pero igual tengo las capturas de lo que he hecho, todo, con fecha y todo. Y ahora. Bueno, no hay inconvenientes. Entonces yo voy por ahí recién revisando, me faltan. Yo aspiro a terminar este fin de semana con todas las actividades, incluida la de hoy, de las que ustedes envían al correo. Pero terminar este fin de semana y ya tener la calificación y esperar el examen final. Recuerde que el examen final es sobre 4. ¿Esta actividad se le envía individual a su correo, perdón? Claro, pues siempre se ha enviado ahí. Pero solamente es un grupo, o sea, Claro, por grupos. ¿verdad? Exacto, solo un estudiante o un estudiante la envía, con los nombres de los demás, obviamente. Bueno, entonces es eso. Espero terminar yo este fin de semana, poder terminar todo, pues, y esperar el examen que es, recuerde, sobre 4. Si usted tiene una calificación con todas las actividades de 6, pues, chévere. Solo pelea 1 de 4. Pero ese no es el punto, ¿verdad? Okay, dear students. For today, we can go earlier. So, thank you very much, dear students, and I'll see you tomorrow. En unos minutos paso a la lista de los primeros estudiantes que se van a someter a la prueba de speaking. Como les dije en su momento, vamos a trabajar de acuerdo pues a la fecha que se inscribió. ¿Ok? That's it. Goodbye, dear students. Take care.